incorporar aquí a la hora de la 1 Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Muy buenos días, ministro. ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos hablando de la comparecencia del presidente del Gobierno ayer en el Senado. ¿Usted cómo la vio? ¿Cómo lo valora? Bueno, tengo muchos comentarios que hacer sobre esa Tenemos mucho tiempo, no se ¿Tenemos tiempo? para hablar, bueno, pues sí. estupendo. Entonces, podemos hacer bastantes. A mí me parece que, además de lo que fue la comparecencia de ayer, me gustaría que habláramos también de lo que son las comparecencias normalmente del presidente del Gobierno contra el líder de la oposición o contra cualquier otro, en este caso, pues diputados o senadores. No hay nada. La oposición no tiene un proyecto político alternativo. Lo que pasó ayer, y es que obviamente el presidente del Gobierno salió reforzado, salió exitoso, salió más que airoso, eso es lo normal cuando hay un debate parlamentario. Ayer, ¿qué sucedió? Pues sucedió que lo que vimos es pues, una oposición que no tiene nada, una oposición que se queda en un tono bronco, en un tono grosero, en un tono maleducado, en un tono de intentar embarrar las instituciones, con lo que eso supone para nuestra democracia, porque la gente lo que tiene son las instituciones, que son capaces de transformar la realidad, pero sin embargo la realidad es que esto es habitual. En todas las comparecencias del presidente del Gobierno, cuando vamos allí ministros, esto es lo que se ve. Y ayer, pues afortunadamente, toda España tuvo la oportunidad de ver una comparecencia de 5 horas donde se ve una oposición bronca, con cero, nada que ofrecer a los españoles y donde el presidente del Gobierno pues, sale absolutamente airoso. Confiésenos una cosa, ministro. ¿Esperaban un interrogatorio más duro? Yo creo que se produjo lo que esperábamos, no hubo diferencia. El senador del Partido Popular, que tantos comentarios está generando... Alejo Miranda. Alejo Miranda, el senador Alejo Miranda. Fíjese, voy a decir algo que seguramente no lo va a escuchar en estos días. Es un buen parlamentario. ¿Qué sucede? Pues seguramente desde Génova le dijeron que tienes que ser bronco, tienes que acorralarle, tienes que no dejarle hablar, Y al final pues sale de su tono habitual y lo que hace pues, es una comparecencia por parte de este senador del Partido Popular que resultó grotesca, absolutamente grotesca, porque en primer lugar no le dejaba hablar y en segundo lugar pues las preguntas pues algunas eran muy absurdas y bueno pues recogiendo cualquier bulo que hubiera por ahí para intentar planteárselo y por eso el presidente del Gobierno sin ninguna dificultad pues desmontó los argumentos que se le estaban planteando. Usted estaba esperando, le vimos en la imagen al presidente del Gobierno, la llegada al Senado, sí. Le recibió. Cuéntenos un poquitito cómo preparó el presidente del Gobierno esta comparecencia a la Comisión de Investigación. Bueno, pues iba muy documentado, como se pudo ver, porque además desplegó allí los papeles en la mesa. Él quería responder y quería responder con precisión a las cosas, lo que pudiera responder, lo que él conoce, porque claro, le preguntan cosas, pues no sé, la gente que nos esté escuchando se acuerda de lo que comió hace 3 días, pues imagínese si le preguntan de hace 7 años, ¿no? O de hace más. Pero él preparó con mucho rigor, con mucha precisión la comparecencia, pero ¿qué sucedió? Pues que no le dejaban hablar, y no le dejaban hablar además haciendo preguntas que eran bastante ridículas. Y por tanto, pues por eso fue el resultado que todos pudimos ver ayer en la comparecencia. Pero él, el presidente del Gobierno, y suele hacerlo con todos los debates que tiene, prepara con ciencia los debates, los prepara con mucho rigor y además con mucha documentación y leyendo toda la documentación que preparamos desde el equipo. ¿Le pareció que el tono que algunos senadores utilizaron a la hora de preguntar al presidente del Gobierno no fue el adecuado? Bueno, fue absolutamente inadecuado, absolutamente inadecuado. Nos estamos acostumbrando a un tono faltón, grosero, maleducado, de intentar enfangar y embarrar cualquier institución democrática. Ayer, desde luego, los senadores de la oposición que preguntaron quedaron muy mal, pero sobre todo lo que pasó ayer fue un desprestigio de la institución del Senado, que la está desprestigiando por completo esa mayoría absoluta del Partido Popular, con todo reformas reglamentarias para intentar atacar al Gobierno, que luego se declaran inconstitucionales, pidiendo informes a la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, que la Comisión de Venecia le dice al PP del Senado, oiga, pero si esto es normal en Europa, si pasa en todos los países, si es conforme al principio de igualdad. Y sobre todo utilizando un tono que es tan faltón, es tan exagerado, es tan hiperbólico, que le resta toda credibilidad. Es que realmente aquí de lo que estamos hablando es que la oposición ha decidido faltar, insultar, agredir verbalmente. ¿Por qué? Porque no hay nada. ¿Cuál es el proyecto político del Partido Popular en materia de reforzamiento del estado del bienestar? ¿Qué quieren hacer con las pensiones? Lo que vemos que hacen, que las congelan o que las bajan. ¿Qué quieren hacer con las becas? Claro, ¿qué va a hacer el PP con las becas? ¿Qué va a decir?
voy a quitarlas, voy a suprimirlas, voy a reducirlas, que es lo que hace cuando gobierna. No puede hacerlo. ¿Cuál es su proyecto en materia de energías renovables, en materia de crecimiento económico? Es decir, no hay nada. Carecen por completo de un proyecto para nuestro país y lo que hacen para tapar eso es insultarnos, para tapar eso y tapar otras cosas, porque claro, ellos ponen la comparecencia el día 30 para tapar el homenaje de Estado de la Dana del día anterior. Bastante evidente y bastante también poco sofisticada la estrategia del PP. Vamos a comprobar si ha cambiado el tono de algunos políticos entre el día de ayer y hoy, porque ha estado ministro en Radio Nacional de España el senador Alejo Miranda. Ha hablado hace unos minutos con Juan Ralucas y esto es lo que ha dicho después de interrogar al presidente del Gobierno en el Senado ayer. Esa es su satisfacción, torear a la verdad. Y sin embargo, un año y medio después, Santos Cerdán tiene una denuncia admitida precisamente por las mentiras que me contestó en la comisión. Es decir, que esto tiene un largo recorrido. ¿Cómo entiende usted eso de esto tiene un largo recorrido? Bueno, yo creo que lo que está diciendo el senador del Partido Popular es lo mismo que dijo el señor Feijóo públicamente hace unos cuantos días, y es amenazar públicamente al presidente del Gobierno con los tribunales, hablando en nombre de los tribunales. Imagino que el comunicado quejándose de algunas asociaciones judiciales, quejándose de esa vulneración flagrante de la separación de poderes y de eso, de que el líder de la oposición hable o diga hablar en nombre de los tribunales de nuestro país, imagino que merecerá un comunicado muy severo y muy contundente de algunas asociaciones judiciales. Eso es la estrategia del Partido Popular, amenazarnos. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Y esto es lo fundamental. La gente que nos esté viendo, que seguramente ayer estaría avergonzada de ver ese espectáculo de barro al que nos sometió el Partido Popular y la ultraderecha en el Senado, en el fondo, eso, lo que ayer vimos, lo que hacía era tapar el homenaje a las víctimas de la Dana del día anterior, donde quedó muy de manifiesto a quién responsabilizan las víctimas de la situación que sufrieron, y también tapar una ausencia completa de proyecto político que hay en el Partido Popular, que no tienen ningún tema del que hablar. No nos pueden hacer oposición ni en economía, ni en estado del bienestar, ni en peso internacional de nuestro país, ni en haber normalizado la situación y la cohesión territorial de nuestro país, especialmente en Cataluña. No tienen nada. Por eso nos insultan, nos amenazan y nos tratan de hacer la vida imposible por métodos que avergüenzan a cualquiera. Regresando a la comisión de investigación de ayer y a la comparecencia del presidente del Gobierno, ¿usted qué balance hace de esa comisión? ¿Consiguió aclarar algún hecho que era el objetivo? ¿El objetivo era investigar? ¿O cree que se quedó en el choque político? Sí, no está consiguiendo nada la comisión de investigación, muy al contrario. Lleva año y medio. Claro, y no ha conseguido nada el Partido Popular con esa comisión de investigación. No sé si por falta de pericia de sus senadores preguntando, o porque realmente pues, tampoco no hay nada más que aclarar. Si ya se conoce, hay una investigación judicial en curso, con una instrucción que se está llevando a cabo, que está proporcionando documentación e información pues, que no conocíamos, los ciudadanos no conocíamos ni siquiera en el Gobierno, como quedó bien claro en algún momento, y esta comisión de investigación es perfectamente absurda. Lo que está haciendo es poner de manifiesto que el Partido Popular no consigue sus objetivos ni siquiera en una Cámara en la que tiene mayoría absoluta. Cuéntenos el detalle del día de las gafas del presidente del Gobierno, que ha sido un momento que se ha viralizado, ministro, a través de las redes sociales. Sí. Nunca le habíamos visto al presidente del Gobierno con gafas. No sé si las usa habitualmente, pero en fin. ¿Cómo le habrá salido a la comparecencia del Partido Popular que el tema de conversación son las gafas del presidente del Gobierno ayer? Pues tenía dudas de si llevar las gafas a la comparecencia. ¿Porque él las usa habitualmente? No habitualmente, pero las utiliza. Las utiliza cuando está trabajando en el despacho, digamos, pues en un entorno más de trabajo, más privado. Y tenía dudas y, bueno, pues finalmente, como llevaba documentación y si lo hubieran dejado hablar, pues hubiera podido responder con todo detalle a cualquier pregunta, pues finalmente decidió llevar las gafas. Y a partir de ahí, pues hoy estamos hablando de las gafas del presidente del Gobierno, que está bien que nos pongamos de moda a la gente que llevamos gafas. Esto no ha sucedido casi nunca y no está mal que por primera vez pase. Vamos a hablar del juicio contra el fiscal general del Estado que va a comenzar el lunes. ¿Ustedes desde el Gobierno mantienen su apoyo en él? Bueno, ¿confían en el fiscal general del Estado? Sí, nosotros confiamos en su palabra, en que él no cometió ningún hecho que fuera irregular y sobre todo
creemos que es una persona comprometida con el servicio público, comprometida con un trabajo en la Fiscalía General, pues para investigar, para llegar al fondo de los asuntos, para contar la verdad, que es el origen de este procedimiento penal, que él contó la verdad. Y claro, esto en algún lugar como es alguna presidencia autonómica, pues eso es inadmisible, que se cuente la verdad y que se denuncie un bulo. Y a partir de ahí, pues en el procedimiento penal, ahora es el momento de que sea el Tribunal Supremo quien juzgue, quien valore todo lo que rodea a esa cuestión, también que valore cuáles son los elementos probatorios que existen y que dicte sentencia. Y yo lo muestro con toda convicción, mi respeto absoluto en el Tribunal Supremo y en la sala que le va a juzgar de que hará justicia. ¿Por qué consideraron que era mejor mantener al fiscal general del Estado en su cargo que retirarle temporalmente? Bueno, yo creo que si una persona, tienes confianza en él, te dice que él no ha cometido ninguno de los hechos que se le están imputando, a lo largo de la investigación tampoco se acredita que los haya cometido, pues no hay ninguna prueba fehaciente de que el delito del que se le acusa lo hubiera cometido él así lo explica. Bueno, pues respetemos de verdad no solo la presunción de inocencia, sino los derechos fundamentales que tiene un ciudadano, en este caso un ciudadano que ejerce la altísima función de ser fiscal general del Estado. Creo que vamos a esperar, ahora es el momento de que sea el Tribunal Supremo, y estoy convencido que va a tener un juicio donde se va a poder demostrar todo, y estoy convencido de que el Tribunal Supremo va a dictar una sentencia que va a ser justa y que, por cierto, va a terminar con este proceso. Vamos a detenernos en un detalle, ministro, del fiscal general del Estado, porque a pesar de ser uno de los juicios más mediáticos, claro, que tenemos enfrente, resulta, Sandra, que no vamos a poder verlo en directo. Eso es, no se va a poder emitir la señal en directo, tampoco en diferido. La decisión la ha tomado por unanimidad el tribunal y el motivo, según dicen, es que no lo ha pedido ninguna de las partes y argumentan que se hace así porque es la corriente que se está siguiendo ahora mismo en la mayoría de los tribunales. Aseguran, eso sí, que va a haber publicidad y transparencia y van a estar garantizadas. Según las indicaciones que han enviado a los medios de comunicación, se va a disponer de una señal institucional con la que únicamente se van a poder elaborar piezas informativas con vídeos sobre lo que ocurra en este juicio, pero efectivamente no podrán publicarse ni imágenes en tiempo real mientras declaren los testigos ni el fiscal general. ¿Por qué cree, ministro, que el Supremo ha prohibido que se difunda en tiempo real el juicio al fiscal general del Estado? No lo sé. No lo sé, porque ha habido otros juicios que sí se han televisado en directo, que de hecho bueno, pues fueron muy seguidos por parte de la audiencia, y en este caso no sé cuáles son los motivos que le han llevado. No sé si es que, como decía ahora mismo su compañera, pues lo tiene que solicitar una parte y ninguna parte lo ha pedido, y por tanto el Supremo no ha podido más que decidir esto. En todo caso, creo que sí va a poder haber acceso de todos los medios de comunicación, aunque no puedan informar en directo, porque a mí me parece muy importante que con toda transparencia se conozca el fondo y se conozcan todos los testimonios y toda la prueba documental de ese procedimiento. En definitiva, es lo que va a acabar condicionando cuál es el resultado final del juicio. ¿Usted cree que negar la señal completa en la emisión en directo alimenta una sospecha de opacidad en el juicio? No quisiera pensarlo. Yo creo que el juicio, el Tribunal Supremo es un tribunal absolutamente profesional, que sabe muy bien su trabajo, que lo llevan haciendo los más altos magistrados de nuestro país, que forman parte de la Sala Segunda, y yo no creo que haya nada detrás. Simplemente han tomado esta decisión, seguro que ellos podrán explicarla, y a partir de ahí estoy convencido que el juicio va a ser un juicio que va a dar lugar a una resolución justa. Aludía usted, dentro de la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación, que el PP quería, en su opinión, haberlo hecho coincidir con un día después del aniversario de la Dana, porque quizás no esperaba, ¿no?, todo ese momento emotivo que vivimos en el funeral de Estado. Ahora Carlos Mazón dice que después de escuchar a las víctimas en el funeral va a abrir un periodo de reflexión y ha anunciado una comparecencia a la que no ha puesto fecha. ¿Usted qué espera de esa comparecencia? Bueno, ahora hablamos, si quiere, de lo que fue el homenaje a las víctimas, porque todos los que estuvimos allí salimos realmente impactados. ¿Qué sintió? Mucho dolor de ver cómo las víctimas, porque lo que ha salido en medios de comunicación es que las víctimas, cuando estaba el señor Mazón allí, cuando entró, le increpaban no era que le increpaban, es que había muchas víctimas que cuando le vieron rompieron a llorar de dolor. Es que la presencia hoy en la presidencia de la Comunidad Valenciana del señor Mazón provoca dolor a las víctimas.
Y hay muchos motivos para que el señor Mazón presente su dimisión. Desde luego, faltó a la verdad, es evidente, ¿no?, de dónde estaba aquel día. Empezó, recordémoslo, que se recuerda poco, que empezó diciendo que estaba comiendo con la patronal valenciana, que salieron a los 10 minutos a desmentirle los propios dirigentes de la patronal valenciana. Por supuesto que tuvo una actuación muy, muy negligente. Pero más allá de eso, el motivo fundamental que yo añado para que este señor abandone y dé un paso a un lado, es que su presencia causa dolor a las víctimas. Es que lo terrible en el homenaje no fue lo que le dijeron o lo que le dejaron de decir. Lo terrible es gente, que yo lo pude ver, que rompía a llorar de dolor cuando le vieron, porque recordaban a sus hijos, a sus padres, a sus madres que habían fallecido en la riada y consideran que podía haber hecho algo más el gobierno de la Comunidad Valenciana y en concreto en el Departamento de Emergencias. Y por tanto eso, una persona como el señor Mazón, que causa dolor a las víctimas, es un motivo por sí mismo más que suficiente para que mañana se vaya y que las víctimas puedan tener algo más de reparación y algo más de tranquilidad. Y en esta línea, en ese periodo de reflexión que parece que ha abierto, yo creo que no habrá ninguna duda de todos los que estamos en la mesa y toda la gente que nos escuche, el señor Mazón no tiene ningún futuro político. La duda es si va a ser una decisión suya. No sé si el PP piensa lo mismo, ministro. Yo estoy convencido de que también en el PP, si tenían alguna duda el miércoles salieron de ella, de que no tiene ningún futuro político el señor Mazón. La duda es si va a dimitir él, si va a ser su partido el que le aparte o si van a ser los valencianos los que le pongan de patitas en la calle. Esta es la duda, porque que no tiene futuro es evidente. Vamos con una noticia de última hora que hemos conocido al comenzar este programa, y es un acuerdo de inicio para instar a que se extinga de forma judicial, Laura, la Fundación Francisco Franco. El Gobierno da el primer paso para la disolución definitiva de la Fundación casi medio siglo después de su creación. Entiende que la entidad vulnera la ley de memoria democrática al ensalzar la dictadura y la figura del dictador, que está expresamente prohibido en la ley. Por tanto, la entidad tendrá un plazo de 10 días para presentar alegaciones, pero si no logra justificar su actividad, entonces quedará extinguida y su patrimonio pasará a fines de interés general, como por ejemplo proyectos educativos o de memoria histórica. El Gobierno recuerda que la ley precisamente lo que busca es proteger la memoria de las víctimas del franquismo y también promover los valores democráticos. Una iniciativa del Ministerio de Cultura que representaría un primer paso para pedir judicialmente que se extinga la Fundación Francisco Franco. ¿Su ministerio, ministro, va a respaldar esta petición en los tribunales? Sí, claro, esta petición deriva de la Ley de Memoria Democrática que aprobamos en 2022, donde no se permite que existan asociaciones o fundaciones que enaltezcan la dictadura y, en segundo lugar, que humillen a las víctimas. Y ese es el procedimiento que se inicia en estos días por parte del Gobierno. Si la Fundación Franco es una fundación que enaltece la dictadura, yo creo que el propio nombre, con leerse el artículo 1 de los estatutos, pues ya tiene respuesta a esa pregunta. Y la segunda cuestión es si humilla a las víctimas. Y de la documentación, de las publicaciones, de las actividades que hace esta fundación con el nombre del dictador, pues evidentemente que también humilla a las víctimas y por supuesto las denigra. Y por tanto, pues se inicia un procedimiento que yo espero que acabe con la extinción de esta fundación y que 50 años después de la muerte del dictador, que no se puede banalizar, ¿no?, que es un dictador, es un criminal, es un ladrón y por tanto pues es una persona que conviene que cuanto antes la democracia española olvide todos los vestigios, y yo creo que si 50 años después conseguimos que su fundación sea extinguida y sea disuelta, pues será una buena noticia para la democracia española. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en dar el paso? La Ley de Memoria es del año 22, es decir, de hace apenas 3 años. Es una cuestión que nos llevaría tiempo, ¿no?, porque la democracia española no inició antes, digamos, pues una necesaria adecuación. No, discúlpeme, ministro, todos... digo desde el 22 hasta el 25. Bueno, porque ha habido... este paso, ¿por qué no se ha dado mucho antes? Sí, porque ha habido también que tomar, no solo a nivel legislativo, sino también ha habido que adaptar algunas normas, algunos reales decretos a nivel reglamentario, y luego estos procedimientos son procedimientos con muchas garantías, es decir, se ha investigado, se ha instruido, y es ahora cuando se tiene una serie de documentación que acredita lo que el Gobierno piensa, es cuando se da traslado a la Fundación Francisco Franco para que alegue. Y por tanto,
vamos a dejar los tiempos, puede que haya transcurrido más tiempo del necesario, desde luego 50 años, que en España 50 años después del dictador siga existiendo una fundación con su nombre para enaltecer la figura de este criminal, pues realmente pues es algo muy duro. Durante el proceso, el juez podría suspender, si así se le solicitan, las actividades de la Fundación Francisco Franco. ¿Ustedes se lo van a pedir? Vamos a pedir la suspensión cautelar, sí. Una vez que se inicie el procedimiento judicial, vamos a pedir la suspensión cautelar de sus actividades y el juez podría acordarlo o podría esperar al final del procedimiento. Bueno, vamos a hablar, ministro, de la LOECRIM. La ley que permite, la reforma de la ley que permite que la instrucción no quede en manos de un juez, sino que pase a manos del fiscal. Sí. ¿Por qué este cambio ahora? Bueno, pues 143 años llevamos con la ley de enjuiciamiento criminal actual, que es de 1882, del siglo XIX, o sea, es decimonónica, realmente decimonónica la ley. Y en la propia exposición de motivos de la ley de 1882 ya se decía que era temporal que los jueces llevaran la instrucción, que tenían que llevarlo los fiscales. Bueno, pues temporal ha sido, 143 años, y ahora abordamos esta reforma. Es una reforma absolutamente necesaria, porque en toda Europa, en todas las democracias occidentales, la investigación penal la llevan los fiscales y los jueces hacen lo que dice nuestra Constitución, que es juzgar y ejecutar lo juzgado. Y por tanto nos europeiza, nos adapta, nos moderniza, va a ser más ágil las investigaciones penales y además creo que se debe hacer en este país algo que tenemos que hacer precisamente para homogeneizar nuestra legislación penal. También quiero decir algo que bueno, pues me está sorprendiendo, ¿no? Porque hay algunas críticas, como si fuera una ley que nos hubiéramos inventado nosotros. Esta es una ley que han impulsado, que la investigación penal la lleven los fiscales, que han impulsado muchos predecesores, muchos míos en el Ministerio de Justicia, muchos. Y por tanto es una ley que es de Fran Camaño, que fue ministro de Justicia, el último ministro de Justicia de Zapatero, pero es una ley de Ruiz Gallardón, que fue ministro de Rajoy, es una ley de Rafael Catalá, es una ley de todos los ministros previos a mí de los últimos 10, 15, 20 años. Y también es fundamental recordar que el hecho de que la investigación la lleven los fiscales es parte de un gran pacto de Estado por la justicia que firmó el Partido Socialista con el Partido Popular en el año 2001, gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta. Y en el año 2001 pactaron las dos grandes fuerzas políticas de este país que la investigación penal, para acercarnos al modelo imperante en todas las democracias occidentales, es que la investigación penal la lleven los fiscales. ¿Y usted cómo va a garantizar que los fiscales trabajen sin presión política? Hemos ya modificado en la propia ley de enjuiciamiento criminal nueva, la ley orgánica de enjuiciamiento criminal nueva, hemos adaptado el estatuto del Ministerio Fiscal. ¿Para qué? Para reforzar su autonomía, para reforzar su independencia, para reforzar que no haya ninguna intromisión del Gobierno, ni del Gobierno de España ni de los gobiernos autonómicos, pero sobre todo que la ciudadanía pueda estar tranquila en el sentido de que todas las comunicaciones serán públicas, de que además se registrarán, de que no puede haber ninguna instrucción del Gobierno de turno al fiscal general, incluso desvinculamos la duración del fiscal general, de tal manera que ya no depende como ahora de la duración del Gobierno, sino que los fiscales se nombrarán por 5 años y por tanto pues el fiscal general puede haber sido nombrado por un Gobierno anterior. ¿Qué es lo que no se puede cambiar en una ley orgánica? Pues lo que dice la Constitución, que dice que el fiscal general lo nombra el Gobierno. Eso lo dice la Constitución. Como pasa en todos los países de nuestro entorno, es que las críticas que está recibiendo el Ministerio Fiscal son críticas, en primer lugar, injustas. Y es que ya no pasa. ¿Alguien cree que el Ministerio Fiscal, que los fiscales que actúan en las causas están a las órdenes del Gobierno? Yo no he dado ninguna instrucción al Ministerio Fiscal para que actúe en ninguna causa en un sentido o en otro. Pero es, de alguna manera, poner en duda la profesionalidad del Ministerio Fiscal, que solo hacen su labor basándose en el principio de legalidad y en criterios técnicos, que es como ya trabaja la Fiscalía. Pero además reforzamos eso en la ley para que la ciudadanía pueda estar todavía más tranquila. Claro, lo que sucede es que también se limita la acusación popular. Sí. Quedan fuera los partidos políticos, quedan fuera, por tanto, los sindicatos. Y entonces, ¿cómo se asegura que pueda haber control ciudadano en casos, por ejemplo, muy sensibles? La acusación popular ha sufrido una mutación en los últimos años y no podemos ser ingenuos. La realidad es que hoy la acusación popular es una herramienta de la ultraderecha para perseguir a políticos progresistas y a sus entornos. Esa es la realidad, que se querellan cada día en cualquier lugar de nuestro país
para simplemente perseguir a políticos progresistas. Esta es la realidad. Bueno, pero la realidad, ministro, puede cambiar dentro de 10 años, dentro de 5, ¿no? Bien, la reforma... Pero esa parte se ha quedado cercenada de la ley. Partidos políticos No, esa parte yo y creo... sindicatos quedan fuera. Sí, porque lo que hacemos es adaptamos la ley a lo que es una jurisprudencia absolutamente pacífica tanto del Supremo como del Constitucional. Que la acusación popular no puede servir para politizar la justicia continuamente. Nos ha pedido el Supremo y nos pide el Constitucional que los partidos políticos, los sindicatos y las instituciones públicas no puedan ejercer la acusación popular, pero cualquier organización de la sociedad civil, cualquier particular sí puede ejercerla. Es decir, que es adaptarnos a lo que nos está diciendo el Supremo y el Constitucional, pero queda absolutamente comprendido cualquier órgano, cualquier organismo, cualquier asociación, cualquier fundación que quiera ejercer la acusación popular en el seno de sus competencias y dentro del objeto de esas fundaciones, de esas asociaciones. Por tanto, a mí lo que me parece es que es modernizar el proceso e intentar de alguna manera que no se politice la justicia cuando son los partidos políticos y cuando son los sindicatos los que acuden a ella. Y lo dicen los tribunales de manera más que reiterada. O sea, aquí lo que hacemos es incluir ese criterio profesional del Tribunal Supremo y del Constitucional. ¿Y qué calendario maneja para que el Congreso apruebe la ley? Bueno, es una ley compleja, tiene 1023 artículos. Hemos conseguido, somos el primer gobierno en 143 años que aprueba un texto nuevo de ley orgánica de enjuiciamiento criminal y lo envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria. No, si no se lo preguntaba por la ley, se lo preguntaba por los apoyos que necesita usted mayoría absoluta y Junts se ha roto con el Partido Socialista. Bueno, pero son 350 diputados los que hay en el Congreso. Ya le decía antes que es que esta ley forma parte de un pacto de Estado, Partido Popular, Partido Socialista, en el año 2001. ¿Y tiene los votos del PP, ministro? Hablaré con el Partido Popular. Y le recordaré que hay un pacto de Estado donde ellos y nosotros éramos parte, donde ellos y nosotros sabemos que la investigación penal en nuestro país tiene que llevarla a cabo la Fiscalía para adaptarnos a lo que pasa en toda Europa, porque es que ya existen reuniones a nivel de Eurojust y a nivel europeo donde se sientan, digamos, todos los responsables de las investigaciones penales en Europa y en la mesa se sientan 26 fiscales y un juez que es el español. O sea, claramente somos una anomalía en materia de investigación penal. Entonces, yo haré un llamamiento a todos los grupos políticos de la Cámara. ¿Por qué? Porque es una ley de país. Si la ley de enjuiciamiento criminal actual ha durado 143 años, igual esta dura un siglo. Por tanto, todos los argumentos que estoy escuchando son, por cierto, la mayoría falaces, que son para digamos, afectar a las causas pendientes, cuando no afecta a ninguna, se empezará a aplicar a partir del año 2028. Pero levantemos la mirada. Necesitamos una ley de investigación penal moderna, ágil, europea. Hagámoslo con el concurso de todos los grupos políticos, cuando hay un pacto de Estado, que ya solo ese pacto de Estado garantizaría más de 250 diputados. ¿Teme que su ley embarranque cuando llegue a ser votada en el Congreso? Bueno, cuando llegamos al gobierno en junio del 18, había quien nos pronosticaba, algún analista sesudo, que íbamos a durar unas cuantas semanas en el gobierno. En unos pocos meses, Pedro Sánchez será el segundo presidente más longevo de la historia de la democracia española. Por tanto, ¿cómo lo hemos conseguido? Porque no hemos tenido mayoría absoluta. De hecho, ahora tenemos un gobierno de coalición que es minoritario en el Congreso. No tiene tampoco los votos para sacar adelante las iniciativas. No, pero le preguntaba por la ley. Si teme que embarranque, ministro, sí, cuando llegue al Congreso. Voy a eso. No eludo ninguna pregunta. ¿Cómo lo hemos conseguido? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho diálogo, buscando puntos de equilibrio y buscando normas que todo el mundo se sienta cómodo. Eso es lo que vamos a hacer con la ley de enjuiciamiento criminal. A mí me parece que un paso adelante de nuestra normativa procesal penal en esta materia, un paso adelante indiscutible de superar una ley de casi 150 años, creo que debería ser analizada, estudiada por los grupos parlamentarios. Yo, desde luego, le comprometo que voy a dejarme la piel en buscar los apoyos para esta ley, igual que lo hago para todas las leyes que aprobamos. Porque esta legislatura, que es muy complicada, con un Parlamento muy fraccionado, que es el que votaron los españoles en julio del 23, hemos aprobado ya 45 leyes. Ganamos de media, ganamos el 90% de las votaciones en el Congreso. El otro día, ya después del anuncio de Junts, ganamos el 80% de las votaciones. En el pleno que se celebró esta misma semana, el 80% de las votaciones las ganó el Gobierno. Lo de Junts, vamos a seguir ministro? trabajando. Lo de Junts, ¿cómo va? ¿Qué ha roto con ustedes? No sé si los cauces están completamente rotos, si hay una pequeña línea de vida que siga. Creo que todo se puede arreglar con trabajo, con esfuerzo, con diálogo y con negociación.
Nosotros hemos cumplido los acuerdos que llegamos tanto con Junts como con el resto de grupos parlamentarios. Algunos acuerdos necesitan más esfuerzo, otros necesitan menos, pero nosotros somos un gobierno que cumple con los grupos parlamentarios. Y precisamente porque cumple, conseguimos acuerdos para ir sacando las leyes. Las 45 leyes que hemos aprobado en esta legislatura no caen del cielo, es mucho trabajo y es mucho esfuerzo y mucho diálogo. ¿A día de hoy hay contactos con Junts, ministro? Hay contactos siempre con todos los grupos parlamentarios y otra cosa es cuál es el contenido de esos contactos. Pero la vida parlamentaria es precisamente eso. Los españoles votan, fuerzas políticas diferentes y todos tenemos que vernos en el Congreso. Hay muchos contactos, ya le digo, por supuesto, con todas las fuerzas políticas que están en el Congreso. En mi caso, con todas menos con Vox, que no me coge nunca el teléfono. Pero si me cogiera el teléfono, yo intentaría convencerles que la España negra que ellos pintan y a la que ellos aspiran, pues es una España claramente perjudicial para la mayoría de los españoles. ¿Usted cree que una fotografía entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont podría ayudar a encarrilar un poquitito la situación? No, no lo creo. No lo creo. Yo creo que tenemos que hablar del contenido de las leyes. Esta es una ley, la de enjuiciamiento criminal, es una ley muy positiva para Cataluña. Para el conjunto de España, por supuesto, pero también para Cataluña. Y creo que esto es un elemento clave para que podamos conseguir también el apoyo del Grupo Parlamentario de Junts. Bueno, vamos a abrir nuestra conversación al resto de compañeros de la mesa. Adelante, Pablo. Buenos días, ministro. Hay muchas preguntas y con lo que acaba de comentar muchísimo más que le podríamos hacer, pero me gustaría centrarme en dos aspectos. Por un lado, ayer tuvimos la comisión de investigación, lógicamente con la comparecencia del presidente. Hay muchas cuestiones que quedaron en el aire. No le voy a preguntar si usted también iba en el peyot, como se rió el presidente, pero sí dentro de las responsabilidades que tiene en el partido nos podría concretar una cosa que no precisó el presidente, que es dónde está la sede y el despacho del gerente en la sede del Partido Socialista. Y me gustaría preguntarle también por otra reforma que usted tiene en marcha, que es la reforma integral de la corrupción, que anunció hace unos días, este mismo mes de octubre. ¿Cuándo la va a presentar o cuándo la va a aprobar el Consejo de Ministros para empezar a desarrollarse? Sí. La gerente tiene su despacho en Ferraz, en la sede central del Partido Socialista, y allí tiene su despacho la gerente. Sobre la reforma que me plantea, pues sí, hemos anunciado, lo anunció el presidente del Gobierno en julio, en aquella comparecencia que hicimos a la luz de las noticias que tuvimos, y ahí anunció 15 medidas para luchar contra la corrupción. Dos fundamentales, la agencia anticorrupción, que estamos trabajando en articularla, y en segundo lugar también una ley integral contra la corrupción. Y esa ley estamos trabajando en ella para llevarla en primera vuelta a Consejo de Ministros, para luego recabar todos los informes que son preceptivos, y no le puedo dar una fecha concreta porque no la tenemos planificada con día, pero yo creo que es una norma que no tardará en ser aprobada por el Consejo de Ministros. ¿Este año, antes de final de año? Es posible que sea este año, sí, es posible que sea este año. Sí, ministro. En diciembre caducan cuatro plazas, 4 magistrados del Tribunal Constitucional, incluido el del presidente, conde Pumpido. Se han iniciado los contactos, están hablando con el PP para esa renovación que tocaría. Es del Senado y, aunque tiene mayoría absoluta, no tienen los 3/5 necesarios para esa reforma, tiene que haber un acuerdo. ¿Usted da por hecho que vamos a asistir a un bloqueo de esa renovación, como ya asistimos durante 5 años y medio del Consejo del Poder Judicial? Bueno, pues mire, precisamente que hoy nos planteemos esta pregunta, cuando ayer vimos la comparecencia que vimos y el tono y la utilidad que planteó allí el Grupo Parlamentario Popular, pues significa y nos puede valer para hacer una diferenciación bien clara. El presidente del Tribunal Constitucional le envió una carta al presidente del Senado, se la mandó en verano, en agosto creo recordar, y le dijo, oiga, en diciembre vencen 4 magistrados del Constitucional, que vence el mandato, que ha de renovar el propio Senado por mayoría de 3/5, y por tanto se lo envió con 4 meses de antelación para que haga usted los trámites que son correspondientes, que básicamente es preguntar a los parlamentos autonómicos porque tienen que enviar propuestas. Bien, el Senado no hace lo que tiene que hacer y hace lo que no tiene que hacer. Es decir, no ha hecho nada el presidente del Senado con esa carta. No ha preguntado a ningún parlamento autonómico, no ha llevado a cabo ningún trámite para la renovación de esos 4 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista? La de siempre. Cumplir con la Constitución en el tiempo debido. ¿Qué nos empezamos a temer?
¿Qué haga el Partido Popular? Lo de siempre, no cumplir con la Constitución y no hacerlo nunca en el tiempo debido. Creo que el funcionamiento normal de las instituciones es bien importante, que si el mandato de los magistrados del Constitucional vence en diciembre por parte del Gobierno y del Partido Socialista, por supuesto, estamos dispuestos a hacerlo, a sentarnos, pero lo cierto y verdad es que 2 o 3 meses después el presidente del Senado no ha movido un dedo respecto a la renovación que le corresponde al Senado. ¿En qué está el Partido Popular? Bueno, pues en sus fantasías, ya verán ustedes cuando sean las elecciones en 2027 y el Partido Socialista sea primera fuerza, el chasco que se va a dar el Partido Popular. Pero en su fantasía ellos pretenden tener una mayoría con la ultraderecha muy rotunda en el Senado para poder renovarlo ellos solos, los 4 magistrados del Constitucional, y nombrar ellos solos a los 4. Cosa que no pasó cuando el Partido Socialista tenía 3/5 de mayoría en el propio Senado. Bueno, ellos es una fantasía absoluta que consigan ese resultado electoral, pero es en lo que andan, pensando que lo pueden bloquear para intentar ellos solos nombrar a todos los magistrados en un ataque, bueno, pues que sería bastante evidente a la propia normalidad democrática de los nombramientos que siempre ha hecho el Senado. Insisto, nosotros por nuestra parte, por supuesto, vamos a intentar trabajar para cumplir la Constitución en plazo y esperamos que en el Partido Popular hagan lo propio. Adelante, Paloma. Sí, buenos días, ministro. Otra sobre el Consejo General del Poder Judicial, que también tiene que ver con su cartera. Ha mencionado en una de las respuestas de pasada a la Comisión de Venecia. Yo le quería preguntar, dado que la Comisión de Venecia bendice el sistema de que los 12 vocales jueces sean elegidos por la carrera, si tampoco con esa reflexión de la Comisión de Venecia se da por aludido el Gobierno para decantar y reformar de una vez el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que formó parte de aquel acuerdo que permitió la renovación después de muchísimo tiempo de bloqueo y que sigue en el aire. Bueno, sobre este respecto podríamos profundizar largo y tendido, porque lo que dice la Comisión de Venecia es algo que yo venía repitiendo con mucha frecuencia, ¿no? Es un tema, yo entiendo, árido para los ciudadanos. Dice 2 cosas la Comisión de Venecia. Dice, en primer lugar, que el modelo español es un modelo que garantiza perfectamente la independencia judicial. No hay estándares obligatorios europeos, que es algo que se ha repetido sin ser verdad, es algo que se ha repetido mucho en nuestro país. No existen estándares obligatorios europeos. Es el epígrafe 26 del informe de la Comisión de Venecia. No existen. Que todos los modelos europeos sirven en la medida que garanticen la independencia judicial. Y no puede haber estándares europeos, y yo lo he dicho siempre, porque, por ejemplo, Alemania no tiene Consejo General del Poder Judicial. Es que en Italia el ministro de Justicia forma parte del Consejo General del Poder Judicial. Es que en Francia el presidente de la República nombra miembros del Consejo de la Judicatura en Francia. Es decir, que no existen estándares europeos, no hay más que darse una vuelta por Europa para comprobarlo. Y eso lo dice. Y por tanto el modelo español es perfectamente democrático y garantista para lo que necesita, que es el principio de independencia que esté preservado, que es una evidencia que la independencia judicial en nuestro país está garantizada. Segunda cosa que dice la Comisión de Venecia, que es también muy importante, que hay un riesgo de politización dada las circunstancias de las asociaciones judiciales en nuestro país con sensibilidades políticas evidentes, que son abiertamente defendidas, y que ese sesgo de politización se debe evitar. Por tanto, hay 2 modelos para elegir los 12 vocales judiciales del Consejo. 2 modelos, el modelo democrático y el modelo corporativo. Yo apuesto por el modelo democrático, que es el Pacto de Estado de 2001 con el Partido Popular, donde el Parlamento elige en última instancia, después de que los jueces hayan hecho propuestas, el Parlamento decide los 12 vocales. Y ese es el modelo democrático, por el que yo apuesto, que es equilibrado, que es neutral, que garantiza la representación de todas las sensibilidades y, por tanto, a mí me parece que un poder del Estado ha de ser democrático, no pido demasiado, ha de tener base democrática. Hay otro modelo, que es el modelo corporativo, donde los 12 vocales se deciden en el despacho de las asociaciones conservadoras judiciales. A mí ese modelo me parece que es un retroceso en la pluralidad de nuestro sistema para elegir los vocales, y yo ese modelo corporativo no lo defiendo. Me parecería bueno, pues una manera de intentar hacer de por vida que un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, tuviera una sensibilidad conservadora. Y a mí eso no me parece democrático. Por eso yo apuesto por el modelo democrático y que el Parlamento tenga la última palabra. Hay quien apuesta por el modelo corporativo, que quiere que se decida en un despacho de una asociación judicial. Bien, hagamos este debate. Pero lo que ha dicho la Comisión de Venecia es que el riesgo de politización con las asociaciones judiciales es altísimo
epígrafe 36, y lo que ha dicho la Comisión de Venecia, epígrafe 26, es que no hay estándares obligatorios, como es obvio porque hay modelos muy diferentes en Europa. Ministro, queda una pregunta, la de Ana. Adelante. Buenos días, ministro. Las bases de Junts han ratificado la ruptura de la dirección del pacto de investidura de Junts con el gobierno de coalición, con el Partido Socialista. ¿Ustedes han descartado definitivamente que se reúnan el presidente del Gobierno y Carles Puigdemont para normalizar, como decía el presidente, la relación política con Junts? ¿O bien se reservan esa baza, por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado que están todavía pendientes de presentar en el Congreso? A mí me parece que esa reunión, ese encuentro, esa fotografía en este momento no es relevante. Yo creo que tenemos que trabajar en los asuntos que nos competen a las dos fuerzas políticas. Todos los acuerdos que hemos llegado, todos se han cumplido y algunos se está trabajando para cumplirlos. Y esto es una realidad que yo creo que también la ciudadanía puede ver con facilidad. Podemos trabajar en intentar acelerar el cumplimiento de algunos acuerdos, en poder materializar otros que hemos avanzado y que se pueden concluir. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento con Junts per Catalunya, pero nosotros negamos la mayor. No ha habido un incumplimiento de los compromisos. Algunas leyes que verdaderamente dieron lugar a un debate bien interesante en nuestro país están en vigor, están en el Boletín Oficial del Estado, y nosotros deseamos que haya una aplicación efectiva de la ley de amnistía para que todos los líderes del procés puedan hacer política con normalidad, porque eso será la normalización política, social e institucional definitiva de Cataluña. La ley de amnistía tenía un apellido que muchas veces se olvidaba, es la Ley de Amnistía para la Normalización Política, Social e Institucional de Cataluña. Ese es el objetivo de la Ley de Amnistía. Ese es el objetivo y no otro, normalizar la situación en Cataluña. Y esto no depende del Gobierno, obviamente pues hay procedimientos judiciales que están pendientes y en un tiempo, espero que pronto, pues se irán resolviendo. Pero nosotros los acuerdos a los que llegamos cumplimos porque necesitamos cumplir los acuerdos para poder alcanzar otros y poder avanzar en la agenda legislativa que tiene el Gobierno. El Gobierno lo que está consiguiendo en un Parlamento bien difícil y bien fraccionado, el que votaron los españoles. Seguro que todos los que estamos aquí nos hubiera gustado un Parlamento diferente, muy bien, pero ese es el que votaron los españoles y estamos consiguiendo un crecimiento económico que es el mejor desempeño económico de las economías desarrolladas del mundo. Ministro, España, del mundo. Y el refuerzo del estado del bienestar también es indiscutible. Permisos de paternidad, pensiones, becas para opositar a juez, a fiscal, becas para estudiar en la universidad. Y por tanto, para eso necesitamos acuerdos para ir avanzando en la agenda tanto económica como social del Partido Socialista. ¿Y lo de los presupuestos cómo va? Del Gobierno. Porque eso estuvo aquí Míriam Nogueras y Míriam Nogueras nos dice que si es por Junts, los presupuestos ustedes no los van a sacar adelante. No es infrecuente. Digo porque van ustedes contra el reloj. Bueno, no es infrecuente que los grupos parlamentarios digan que van a votar que no hasta que se llega a un acuerdo con ellos. Y es normal, ¿no? Porque nosotros siempre que llegamos a un acuerdo, siempre es en ese momento en el que el grupo parlamentario tiene que anunciar que va a votar a favor y tiene que explicar a los ciudadanos y a su electorado por qué vota a favor de una determinada ley y cuáles son las cuestiones que en esa negociación ha conseguido. Nosotros los presupuestos estamos trabajando para llevarlos a la Cámara. Saben ustedes que primero tiene que ir la senda de déficit, después irá ya el texto completo de la ley. Se está trabajando en el seno del Gobierno. ¿También con Junts? Bueno, con Junts ha habido acercamientos en materia de presupuestos, digamos que han sido acercamientos todavía sin llegar a un nivel de detalle y de profundización que haga posible que podamos negociar el detalle de los presupuestos. Pero se está hablando hoy en el seno del Gobierno, con los grupos parlamentarios se les ha dado alguna información, con algunos grupos más información que con otros, pero con todos los grupos nos sentaremos, les explicaremos los presupuestos, les explicaremos el avance que supone para nuestro país y trataremos de conseguir los apoyos, porque son buenos para nuestro país. Es que no puede ser que solo el Gobierno busque el interés general de los ciudadanos de nuestro país. Los grupos parlamentarios también están llamados a mejorar la legislación de nuestro país. No quiero que se me quede en el tintero una última pregunta sobre el Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted cómo describiría hoy el estado real del Consejo General del Poder Judicial? ¿Es una crisis puntual por un reparto de comisiones o cree que es una fractura de fondo que afecta a su credibilidad? Bueno, yo espero que sea un desencuentro puntual. El Consejo General del Poder Judicial, que renovamos hace más de un año, con mucho esfuerzo, después de un bloqueo que todo el mundo vio, ¿no?, por parte del Partido Popular, finalmente se consiguió y eso ha dado normalización y ha dado normalidad institucional al Poder Judicial.
Durante el primer año el Consejo General del Poder Judicial ha adoptado muchas decisiones y ha hecho muchos nombramientos que estaban pendientes, más de 160. Y lo ha hecho con mayorías muy amplias, con un grado de consenso altísimo. Tiene 21 miembros el Consejo, la mayor parte de los nombramientos se han hecho con 20 votos o más. Es decir, que han funcionado bien durante el primer año, han trabajado y lo han hecho con un grado de consenso muy elevado. Los acontecimientos de la semana pasada pues, hacen que haya habido un desencuentro y que en este momento parece que ese consenso pues, se está viendo afectado y se está viendo resquebrajado. A mí me parece que si se rompe el consenso en el Consejo General del Poder Judicial es una mala noticia para el Consejo y es una mala noticia también para la presidenta. Yo creo que es bueno que exista ese consenso y que se sigan sacando adelante los nombramientos y las distintas decisiones del Consejo con una mayoría amplísima para integrar todas las sensibilidades que existen en el Consejo, que es lo que antes explicábamos, que un poder del Estado ha de tener una base democrática y por tanto ha de tener en cuenta todas las sensibilidades, no lo puede copar una única sensibilidad, porque un poder del Estado, en este caso un Consejo General del Poder Judicial, con solo una sensibilidad conservadora, es por definición una sensibilidad inmovilista. Y el inmovilismo en la justicia ya sabemos a lo que nos lleva, a cronificar los problemas de toda la vida de la justicia. Es el momento de las reformas y es el momento, esta legislatura es la oportunidad para reformar la justicia y dar un salto adelante absolutamente fundamental para que la justicia sea un poder del Estado, sí, pero un servicio público cercano y ágil para los ciudadanos. Mire, en esta legislatura hemos aprobado modificar la planta judicial en la Ley de Eficiencia del Servicio Público. Una planta judicial, que son los juzgados unipersonales, que lo vamos a convertir en tribunales de instancia más flexibles, más ágiles, pues la planta judicial que hemos modificado en esta legislatura es de 1834. Isabel II tenía 4 años. Y lo hemos cambiado en esta legislatura. Estos cambios estructurales de fondo a la justicia para mejorarla, estamos proponiendo 2.500 nuevos jueces y fiscales en 3 años. 2.500 nuevos. Las convocatorias son de 0, de 70, de 200 en los últimos años. Es decir, estamos en la legislatura de la mayor transformación de la justicia en décadas. Y por tanto, es necesario una visión reformista de la justicia para superar los problemas que históricamente ha tenido. Ministro Félix Bolaños, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en La Hora de la 1. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Vamos a